Mire, vamos a hablar de eso en unos momentos más. Hay situaciones que como humanidad nos unen, nos indignan y nos duelen. En unos momentos más estaremos platicando ya de la detención de ese hijo de la chingada que aventó un perrito a una cazuela con aceite hirviendo durante un incidente, una diferencia que tuvo. Ya lo detuvieron, ya está en la cárcel, ¿no? Esto ocurrió en Tecámac. Es algo que unió incluso a los mexicanos en su totalidad, ¿no? Yo no vi a una sola persona defendiendo a este tipo. Todos se unieron para denunciar y condenar este acto. Algunos pasándose de la raya, como David Feitelson, que hasta ofreció dinero para motivar más violencia, y eso es una gran pendejada. Lo platicaremos en un ratito, lo de Feitelson. Pero en estricto sentido, como humanidad, hay situaciones que verdaderamente nos ofenden y nos duelen. Y si algo es, vamos, de cajón, una situación que afecta y que duele a la humanidad, es la guerra. Incluso está en nuestra iconografía como humanidad, en nuestras mitologías, ¿no? Son los grandes males del mundo, la hambruna, la enfermedad, la pandemia, la guerra, ¿no? Son miembros y realidades de nuestras mitologías, ¿no? La guerra. Uno no podría pensar en una guerra como algo positivo de ninguna forma, ni siquiera en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, es una ópera espacial, ¿no? Que se utiliza, vamos, haciendo una serie de alegorías con situaciones, pues vamos, sí, en efecto, ¿no? Son alegorías que hizo George Lucas de las que no vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Pero incluso al hablar de series o pues situaciones literarias que apelan a la guerra, de ninguna forma podríamos pensar que es una situación positiva, debido a que en esas guerras hay una serie de violaciones a los derechos fundamentales, específicamente la violación al derecho a la vida, ¿no? En las guerras siempre hay muertos, en las guerras siempre hay desaparecidos, en las guerras siempre hay violaciones, en las guerras siempre hay destrucción. Y es algo que, señoras y señores, no podríamos considerar como una situación para disfrutar, sino todo lo contrario. Y se tiene que tener mucho cuidado al respecto. Se lo planteo porque hay mucha indignación por el viaje que realizó la reggaetonera Denise Dresser a Ucrania, supuestamente a cubrir la guerra. Desde ayer, en la conferencia de prensa mañanera, el analista político Manuel Pedrero exhibía cómo es que obtuvo una acreditación por parte del gobierno ucraniano, asegurando que era pues parte ella del gobierno de México y de Reforma. La reggaetonera Denise Dresser planteó en sus redes sociales que simple y sencillamente utilizó la credencial de prensa que le dieron para la conferencia de prensa mañanera, una situación que a mí me parece muy cuestionable y antiética, pero que no significaba que ella fuera parte del gobierno ni nada. Y desde que llega a ese país, comienza a tomarse fotos aquí y allá. Antes de que vayamos a esas fotos de la felicidad, don David, vamos primero por partes. Y pónganos esa foto en la que está con el militar. Hay una situación que le han exhibido y cuestionado a Denise Dresser, que se oponga a todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas en México, pero que ahora que fue a Ucrania, se tomó una foto con un personaje, un militar, puede ser también un policía, pero bueno, un evidente miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, armado y sonriendo, con una sonrisa de oreja a oreja, insistimos, en medio de un hecho que no es para sonreír, que es una situación incluso de luto y que podría tomarse como una situación solemne por la gente que se ha perdido, por las vidas que se han perdido ahí en Ucrania. Y a pesar de eso, Denise Dresser llega ahí, se toma fotos con un militar, siempre oponiéndose a situaciones de las Fuerzas Armadas acá en México, pero allá en Ucrania
abiertamente con este tipo de planteamientos. Y de hecho, hizo un mensaje, tuvo un video antes de viajar a Ucrania. No sé si podemos poner este video, don David. Estaba viendo ahí en la lista. Un video en el que dejó supuestamente un importante mensaje. No sé si lo tenga por ahí para que lo podamos compartir con el público de Sin Censura. Yo no soy López Obradorista, no soy morenista, pero ojalá gane Delfina Gómez en el Estado de México. Bueno, ese fue el mensaje que supuestamente dejó antes de irse a Ucrania, ¿no? Hablando pues de situaciones ya más propositivas, y además se exhibió en muchas situaciones, se tomó mucho en cuenta declaraciones que hizo políticas de hace algún tiempo, ¿no? Como es que pues hizo también llamados a no votar por el PRI. Adelante. Como ciudadana preocupada, como alguien que vivió muchos años en el Estado de México y con una madre que todavía vive ahí, vengo a pedirte algo. No le des otra oportunidad al PRI, en serio. ¿En serio? Vivimos más en un estado de excepción que en un estado de derecho. En los 87 años que el PRI ha gobernado el Estado de México, no ha hecho más que reprobar. No hemos conocido otra cosa más que una crisis tras otra. según un estudio de la OSD, en una calificación del 1 al 10, ha obtenido la calificación de 1.1 en acceso a servicios. Reprobado. En educación, 1.5. Reprobado. Mire, aquí simple y sencillamente estamos viendo las grandes contradicciones que existen en el mundo y que rodean efectivamente a un personaje como lo es Denise Dresser, que siempre ha detentado esa idea de la académica que participa en los principales espacios de Televisa, la académica que se opone al régimen, que en algún momento se opuso al PAN, a pesar de ser gran amiga de Margarita Zavala, que en algún momento se opuso al PRI, llamó a votar contra el PRI, que ahora supuestamente desea que gane Delfina Gómez, pero que durante todo este tiempo pues ha sido parte de una campaña de odio, de una campaña sucia contra todo lo que tenga que ver con López Obrador, Delfina Gómez incluida. Esta serie de contradicciones que existen. Y también representa, desafortunadamente, a una de nuestras realidades sobre el elitismo en México y las desigualdades. Yo quiero insistir hasta el cansancio que no es mi intención, aquí en Sin Censura, ofender a la gente que tenga un apellido extranjero o que pues tenga dinero, ¿no? Que haya pues conseguido lo que tiene con el esfuerzo de su trabajo y que en estos momentos pueda tener una muy buena vida. Mucha gente con un alto poder adquisitivo ve Sin Censura, les mandamos muchos saludos, la mayoría de ellos lo han hecho con un gran esfuerzo en sus vidas, sacando adelante siempre a sus familias, y todo lo que tienen lo han ganado justa y legalmente, y eso nos da muchísimo gusto. Sin embargo, hay varios casos en México en los que desafortunadamente esos personajes que detentan los principales puestos en el empresariado, en la política, en los medios de comunicación, vamos, en todas las esferas del poder, lo hicieron debido a su apellido de alto pedorraje, debido a su contacto, debido a lo que le apoyaron sus papitos. Mi esposa, que es analista de datos y científica de datos y estudió función pública y es estadounidense, lo considera, tiene la teoría y el concepto del el rico mediocre, ¿no? Y es un concepto que se aplica en todas partes. El concepto del rico mediocre que detenta los principales puestos de poder sin tener, vamos, el mérito de hacerlo, cuando allá afuera hay mucha gente humilde que podría incluso tener un coeficiente intelectual muchísimo más avanzado, que probablemente podría estar más capacitado, tendría que tener mayor fuerza para ocupar ciertos puestos, pero que no los obtiene debido a que no tiene
los contactos necesarios para salir adelante, o no tuvo el apoyo de sus padres para sacar esto adelante, o tiene un color de piel que es discriminado en muchas partes del mundo. Ese concepto me gusta mucho. Perdón que le mencione a mi esposa en esto, pero bueno, es el concepto del rico mediocre, ¿no? O de la persona acaudalada mediocre que llega a puestos de poder simple y sencillamente por sus contactos y por su posición social. Me parece, honestamente, que es el caso, y lo digo con mucho respeto para la reggaetonera Denise Dresser, pues es el caso de la doctora reggaetonera Denise Dresser, ¿no? Efectivamente, tiene grandes estudios la doctora, no lo negamos, en las mejores universidades, en las mejores escuelas, pero de eso a que sea la investigadora, académica, voz crítica que México necesita, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Y eso queda exhibido en sus acciones, en el hecho de mostrarse en TikTok bailando ante jóvenes por perder supuestamente apuestas. Eso resta una credibilidad impresionante. En estas contradicciones que ha tenido una y otra vez en sus comentarios, en las amistades también contradictorias que tiene, como su cercanía absoluta a Margarita Zavala y su supuesta crítica al esposo de Margarita Zavala, Felipe Calderón. Y sobre todo, esta situación tan lamentable que va a ver usted a continuación, el turismo de guerra. Nuestro queridísimo compañero Luis Guillermo Hernández, y de hecho no se nos pueda también compartir el tuit de Luis Guillermo, obtuvo estas fotos de una Denise Dresser disfrutando en Ucrania. Eso es lo que nos plantea Luis Guillermo Hernández. Miren nada más, ¿no? Hoy plantea Luis Guillermo Hernández con Aristegui Online, no se pierdan el parte de guerra de Denise Dresser en medio de las bombas, entre fuego y metralla, con el alma en vilo, la valiente articulista relata el horror que ha atestiguado. Prepárenle el Premio Nacional de Periodismo. Y nos pone estas fotos que son verdaderamente indignantes. Miren nada más. Denise Dresser, presuntamente, disfrutando en Ucrania, con muchas sonrisas, con mucha comida, con mucha bebida, como si se tratara de un momento para celebrar, de un momento feliz. Por supuesto que tiene que ser exhibida. Y esto obviamente no lo van a llevar nunca en Televisa, donde tantas veces ha participado Denise Dresser como analista. Me imagino que no en TV Azteca, ¿no? Ahí, pues, no sé, ¿no? ¿Qué idea tengan o qué línea tengan sobre Denise Dresser? Y mucho menos en otros medios de comunicación corporativos. Por supuesto, estoy convencido en algo que ha planteado López Obrador una y otra vez, inspirándose en los comentarios reformistas de la prensa se regula con la prensa. Y Denise Dresser asegura ser parte de esa prensa mexicana, pues por supuesto que tiene que ser exhibida. Esto no es una corresponsalía de guerra, señoras y señores. Perdón que saque esto a flote, perdón que vuelva a mencionar algo que a usted ya le encabrona que lo diga todo el tiempo, pero pues toda mi carrera como periodista, en ningún momento durante mis estudios en la Carlos Septién, en ningún momento durante mi carrera como periodista me plantearon o aprendí o se conoció que a una guerra se va a beber alcohol, a pasarla bien con los amigos, a ir a restaurantes, a tomarse fotos con los militares. Probablemente pueda llegar a pasar y sea incidental ese tipo de circunstancias, ¿no? Probablemente en medio de la terrible tragedia que es la guerra, pues algún personaje, alguna persona puede sacar un poco de felicidad y compartir las viandas con los demás, sacar una botella de vino y decir, bueno, pues estamos en medio de la tragedia, pero vamos a seguir adelante y etcétera. Pero esto que estamos viendo en pantalla, estas fotos, esto no tiene justificación. Miren nada más.
Ahí vemos a Denise Dresser, una especie de enoteca. No sé si puede regresar a la palabra, a la foto anterior. Una especie de, no esta, la donde está con una copa de vino blanco. Atrás, pues se ve que está en una enoteca, no enfrentándose al dolor y a lo terrible de la guerra. Está abrazándose con personas por ahí. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero pues verdaderamente terrible esta circunstancia y la justificación que hace Denise Dresser a este tipo de hechos, al decir ayer cuando le señalaban que pues estaba de alguna otra forma discriminando a las Fuerzas Armadas mexicanas, se aventó una justificación y maroma terrible, haciendo acusaciones horrendas a nuestras Fuerzas Armadas, que déjeme decirlo, eso sí, México nunca ha tenido una guerra con otro país porque México la haya iniciado, No estoy diciendo que lo haya hecho Ucrania, no me malentienda, pero México siempre se ha defendido, ¿no? Bueno, pues esa es Denise Dresser, esa es la académica que nos han impuesto en los medios de comunicación corporativos, esa es la académica que escribe en el periódico Reforma sus columnas, que un día de buenas a primeras llegaron y nos dijeron, van a leer a Denise Dresser. ¿Por qué? Pues porque se la imponemos nosotros, porque queremos y nos vale madres. ¿Pero quién es Denise Dresser? Pues una académica, cabrón. Es que no escuchan que tiene un apellido de alto pedorraje. Pues se van a chutar a Denise Dresser en Televisa y en Reforma y nos vale madres. Nosotros como mexicanos dijimos,